Por lo tanto, el tema de hoy se titula Transformando nuestra vida. Quiero que comencemos en un versículo, Romanos 12, versículo 2. Es necesaria esta transformación y es algo que de nosotros debe ser, porque Dios nos ha dado vida nueva y debemos ahora vivir conforme a sus preceptos. Esa ha sido su voluntad de Él, que seamos transformados a su imagen, que seamos renovados, que nos parezcamos a Él, que vivamos como Cristo anduvo aquí. Entonces Romanos 12:2 nos dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que mire, si lo leemos nosotros en la Nueva Traducción Viviente, nos dice de esta manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Primero que nada, nosotros tenemos que ser diferentes como hijos de Dios. No imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo Dios nos puede cambiar la manera de pensar? Él usa su palabra para esto. La palabra de Dios va a hacer que tengamos una nueva manera de pensar, que es la correcta, la que es conforme a los propósitos de Dios, que Dios siempre ha querido de nosotros, de todos y cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Que vivamos por el camino que Él nos ha enseñado: santidad, amor, misericordia, piedad, bondad. Y si nosotros imitamos las conductas o las costumbres de este mundo, va a ser odio, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, los consejos que da una persona que conoce la palabra de Dios. Son buenos consejos, en verdad. Personas que no conocen la palabra de Dios siempre van a aconsejar: desquítate, no te dejes, deja a tu pareja, etcétera, ¿no? Bueno, ¿para qué entrar en tantos detalles? Pero porque aquí la cosa es diferente. Dios quiere que de verdad seamos transformados, que no nos conformemos. O mire la Nueva Versión Internacional, como dice al principio nada más: no se amolden al mundo actual. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo piensa? ¿Cuántas ideologías hay? Tantas maneras de pensar que desafortunadamente pues son perversas a todo propósito de Dios, para lo cual fuimos creados nosotros. Necesitamos una renovación, transformar nuestra vida. Vamos a buscar también Efesios 4, 17 y 18. ¿Qué pasa cuando no hay transformación en nuestra vida? ¿Cómo se vive? ¿De qué maneras se vive? Mire, Efesios 4, 17 dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
Y mire cómo dice también la Nueva Traducción Viviente, que me gusta cómo lo habla. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Fíjense qué manera de decirlo, ¿eh? ¿Cómo que están confundidos? Sí, ¿eh? Los pensamientos, las ideas están irremediablemente confundidos. No hay remedio para la humanidad, está diciéndonos acá, a menos que alguien quiera tomar los principios de la palabra de Dios. Dice el versículo 18 también en esa versión que estamos: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Es que cuando seguimos nuestras propias ideas y lógicamente nuestra propia manera de pensar ideas, como dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Es que debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña. Eso es lo que Dios quiere y siempre ha querido. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque ¿cómo es la vida que Dios ofrece? La nueva vida en Cristo Jesús es muy diferente. Como testimonio yo les comento, cuando yo vivía conforme a mis propios principios, no me importaba nada, ¿eh? Y realmente no me importaba nada, ni mi familia. Ahora que lo puedo entender, solamente era un amor hacia yo mismo y no me importaba nada. Y no me importaba lastimar, no me importaba herir y ni siquiera pedir perdón. Obligadamente me disculpaba de repente, pero seguía en las mismas actitudes y las mismas obras. Y así es quien anda vagan lejos de la vida que Dios ofrece. La vida que Dios ofrece es diferente. Tiene que haber nuevos propósitos, tiene que haber mucho amor, mucha preocuparse por el prójimo, amar verdaderamente. Tiene que ser la vida de Dios como Cristo, lo que vino a hacer por nosotros. Nos amó tanto que derramó su vida en la cruz para que nosotros nos presentara a Él inocentes delante de su Padre. Él pagó por nuestras culpas. Por eso murió Jesús en la cruz. Entonces, ya no vivir así. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ¿a dónde nos lleva? A una transformación, a una manera de pensar nueva, que debemos tomar los principios de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios viene a nosotros, mire, busquemos Ezequiel 36, 26 y 27 también. Ezequiel 36, 26 y 27. Dios hace esto cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando le decimos: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, como decíamos ahorita, ¿no? En los cantos: Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma,
¿verdad? Qué hermoso. Dice aquí Ezequiel 36:26, les daré corazón nuevo. Es que Dios quiere que haya una transformación desde dentro para afuera, porque no se trata de hacer cambios a la ligera, es una verdadera transformación, transformando nuestra vida. Eso quiere Dios, esa es la voluntad perfecta de Dios. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Dos cosas: corazón nuevo, espíritu nuevo. Después dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo sabe Dios que tenemos un corazón de piedra cuando? Porque es un corazón que difícilmente lo acepta a Él, Es un corazón que difícilmente acepta los principios de la palabra de Dios. Pero Dios, para hacer la transformación, quita ese corazón de piedra, ese corazón duro. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y el versículo 27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros. Quiere hacer una obra nueva en nosotros. Por eso es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber una nueva manera de vivir, de ser, de pensar, de actuar, de todo. Es la transformación espiritual. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, el espíritu de Dios, porque como vemos está en mayúsculas aquí la palabra espíritu y se refiere a la persona del Espíritu Santo. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos, los pongan por obra. Esto ofrece Dios cuando alguien dice, le dice a Él, yo quiero que me transformes, quiero ser transformado. Y abrace la palabra de Dios y viva y siga adelante. Porque esa es la obra que Dios quiere de nosotros. Mire, vamos a buscar otros textos más. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Conforme a la voluntad de Dios es esto. Dice el versículo 11, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjese, enseñándonos que debemos nosotros renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario de la piedad, ¿verdad? La piedad es tener piedad, misericordia, perdonar. Renunciar a la impiedad. Tenemos que renunciar a todo ese orgullo, porque el orgullo muchas veces hace que uno diga, no, es que me la hicieron y me la van a pagar, Pero la palabra nos enseña que debemos renunciar a esa impiedad. Tenemos que tener piedad de todas las personas, por más que nos hayan lastimado, ¿verdad? Y a los deseos mundanos también. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Pues todos esos deseos de maldad. Y vivamos en este siglo, en este mundo, en este tiempo, sobria, justa
Mire, vamos a leerlo para que lo aclaremos un poco más en la Nueva Versión Internacional. Y veamos acá. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Dominio propio. Eso es vivir de una manera sobria, con dominio propio. El sabernos controlar. Que si quiere, que si, bueno, nosotros en nuestro interior tal vez quisiéramos hacerle daño a alguien, desquitarnos. Pero el dominio propio hará que nos mantengamos, que le digamos te perdono, que le digamos Dios te bendiga. Porque bueno, realmente eso nos enseñó Jesucristo, ¿no? En la cruz, que dijo Él: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El perdonar, eso es renunciar a la impiedad, desechar la impiedad, ¿no? Aquí, como dice, nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas, y vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Vivir de una manera justa, justamente como la palabra de Dios nos enseña. Mire, vamos a buscar otro versículo, 1 Corintios 9, 26 y 27. 1 Corintios 9, 26 y 27. Recuerde que estos nombres, mire, es Corinto era una región en Macedonia, lo que hoy es Atenas, en Grecia. Mejor dicho, en Grecia. Y todavía existe esa ciudad y todavía se llama así. Es de las pocas ciudades que en los tiempos de la Biblia todavía conservan su nombre, ¿no? Porque vemos varios nombres bíblicos, como Togarma, así se llamaba un país, lo que hoy es Turquía, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos, Persia, lo que ahora es Irán, ¿no? Irak, esas regiones. Entonces han cambiado mucho, pero todavía esta ciudad de Corintios y Tesalónica todavía se llaman así. Bueno, dice aquí este versículo 26. El apóstol Pablo dice: ¿por qué es necesaria la transformación? Fíjese, él fue uno de los que su vida fue transformada, pero así de una manera muy rápida, ¿verdad? Cuando iba persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos, torturarlos, se le apareció el Señor Jesús. Cayó de su caballo en el que iba, quedó ciego, sabemos la historia. Después Dios le recobró la vista y dio un giro a su vida. Empezó a predicar a Cristo. Pero él dice que él hace algo para continuar su transformación. Dice aquí: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y dice el versículo 27: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Notemos, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente para una mejor comprensión de este versículo. Dice en la Nueva Traducción Viviente: disciplino mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario,
temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Porque él tenía todavía ese temor. Por medio de su predicación de él, muchos, miles de personas se convirtieron, creyeron en Cristo Jesús. Pero él dice, de esta manera tengo yo que seguir transformando mi vida. No soy perfecto, está diciendo. Yo tengo que disciplinar mi cuerpo, porque el cuerpo, recuerde, quiere venganza. El cuerpo tiene ganas siempre de saciar sus apetitos también, así como el alma, ¿verdad? El alma, dice la palabra, que tiene sed de Dios, del Dios vivo, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El alma tiene sed y busca y no encuentra a Dios. Hasta cuando vengamos a la palabra de Dios lo vamos a encontrar, ¿eh? Pero el cuerpo también tiene sus anhelos, sus deseos, su hambre, su sed. Y desea cosas que no son tan buenas como quisiéramos, ¿verdad? El cuerpo, la carne, tiene apetitos también, pero que son perversos. Y él dice, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno. ¿Cómo? Él haciendo la oración, haciendo oraciones, ayunos. Porque si no, rápidamente el cuerpo, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, empieza a querer vengarse, a querer odiar, a querer rechazar, a querer enaltecerse, enorgullecerse, etcétera. Tantos apetitos que tiene nuestra naturaleza pecaminosa. Y él dice, yo tengo que entrenar bien, porque tengo miedo, dice él, tengo temor de que después de predicarles a muchos, yo quede descalificado. Yo regrese otra vez a hacer el mismo de antes y empiece otra vez. Es el peligro de alejarse de las cosas de Dios. Por eso es tan importante que nosotros sigamos una disciplina. Todo cristiano debe de tener esta disciplina. Y aquí recuerde que el apóstol Pablo les hablaba, porque en Grecia, ¿de qué se hablaba todo el tiempo? ¿Qué era lo de moda en aquellos tiempos? Los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Por eso él les pone siempre ejemplos. Yo soy como un atleta que voy corriendo, tengo que entrenar mucho. ¿A qué se refiere? Yo tengo que orar mucho, yo tengo que estar buscando a Dios constantemente, porque si no, como un atleta que lo descalifica, así puedo yo ser descalificado. De esa manera él les hablaba ahí a los griegos. Y es por eso que nosotros debemos, mire, en esta transformación, recuerda, este tema es transformando nuestra vida. Hay una oración que recordamos, Salmo 51:10. El Salmo 51:10, el rey David, que escribió esto, él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿verdad? Porque él sabía que no era fácil. Él sabía que fácilmente el corazón tiene anhelos, como dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿verdad? Él sabía
ahí en el versículo 2, miren, Salmo 51, 2, él decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, siempre. Y así todos nosotros, siempre. Ahí vamos caminando con Dios bien y todo, y tropezamos ¿con qué? Con el pecado muchas veces. El pecado siempre está ahí, a la puerta. Como le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 4. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí está, mire, Génesis 4, 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, el pecado siempre está ahí para querernos atrapar. Pero le dice: con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si tú eres transformado, te puedes enseñorear del pecado. Y así nosotros tenemos ahora todo el poder, porque Dios nos dio su espíritu. ¿De qué es? De poder, amor y dominio propio. ¿Para qué es el dominio propio? Para no dejar entrar al pecado. ¿Dónde está el pecado? Dice acá: a la puerta. Uno nada más le abre y ya. Así como Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros decidimos a quién, ¿verdad? Le abrimos la puerta. Decidimos a quién dejamos entrar en nuestra vida. Nosotros así somos. Decidamos siempre abrirle la puerta a Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nos dice la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ser transformados, empieza esa transformación de nuestra vida. Llega el momento más precioso que nosotros podemos sentir, que es la paz en nuestra alma. Miren, busquemos este versículo, Hechos 3:19. Hechos 3, versículo 19. Y dice de esta manera este versículo: así que arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué está diciendo con esto? Arrepiéntanse y dejen la vida que antes llevaban, y dejen de vivir como vivían. Ahora vivan conforme aprendan de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso está diciendo. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es este tiempo de refrigerio? Es cuando nuestra alma se sentirá perdonada. El alma grita, llora, anhela el perdón de Dios. Y aunque muchos no lo sepan, por eso sienten su vida vacía. Sienten muchos que consiguieron todo lo que en este mundo se busca, la fama, la fortuna. Cuando ya tienen todo eso, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no saben que su alma está anhelando este tiempo de refrigerio o descanso, el descanso del alma. Nuestra alma se sentirá perdonada. Esos son los tiempos de refrigerio. Tendrá reposo por fin. Será
saciada su sed de Dios, sentirá la presencia de Dios, que es algo que tanto anhela el alma del ser humano. Y vendrán tiempos de restauración espiritual. Esos son tiempos de refrigerio. Pero ¿qué es necesario? Arrepentirse, convertirse, transformarnos a la manera que Dios nos enseña en su palabra. Y vendrá esta restauración. Nuestra alma al fin se sentirá libre, al fin se sentirá en paz. Y viera cómo el alma busca eso. Porque cuando llega el momento en que el alma obtiene el perdón, es perdonada el alma, encuentra ese reposo, la presencia de Dios. Para eso fue creada nuestra alma física. Yo siempre he dicho que el alma es como un frasco, un envase, un vaso, que cuando se llena de la presencia de Dios, la palabra de Dios, lo que hace es, se vuelve una fuente. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? El que a mí viene, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que oye mi palabra, el que viene a mí, porque el alma se desborda de alegría. Nuestra vida encuentra propósito, porque así fuimos creados, con una dependencia total de Dios, con una necesidad de Dios, y solamente la vamos a qué bonito, gracias. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y muchos hemos sentido esto porque antes vivíamos una vida sin propósito alguno, con un vacío en nuestro interior. El alma no se llena de emociones, a pesar de que el alma es un mar de emociones. Ahí están las emociones, ahí está el amor que sentimos. Cuando escuchamos música, el alma se deleita también, pero son momentos efímeros solamente, ¿verdad? Pero la plenitud para nuestra alma es cuando Dios la llena. Y viene tiempos de refrigerio. Algunos teólogos dicen que este versículo habla también de todas las profecías, las promesas de cuando viniera el Mesías, que iba a haber restauración, la restauración de todas las cosas. Lo que decía Isaías, ¿verdad? Estará el león, el cordero, el lobo, y un niño los pastoreará. Vendrán tiempos, dice, también profetizaba Isaías, el desierto parecerá una tierra de riego y crecerán árboles de justicia. ¿Qué está diciendo? Cuando la palabra, la semilla viene, brota todo eso. Brota así. Nosotros somos esos, ¿verdad? Como dice acá, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Y a qué se refiere todo esto? A personas que eran como lobos, un día se vuelven corderitos. Aquel que le decían el gruñón, ahora le dicen el sonriente, el sonrisitas. Por la transformación que hay, que hubo, que hace Dios de una persona. Hemos conocido personas que nunca les arrancabas una sonrisa en su cara,
Y después cuando se convierten, se les ve la cara sonriente, rejuvenecen. Y es cierto, porque esa es la transformación que Dios da. Bueno, vamos a continuar. Vamos a Colosenses 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6. Y nos dice de esta manera, transformando nuestra vida. Dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿De qué se trata esto? Toda actitud y pensamiento del mundo, todas las maneras que hemos aprendido en el mundo, y se le llama mundo a vivir de una manera perversa, de aquellos que han desechado a Dios y hasta inventan cosas, ¿no? Hagan morir. Y esto es tremendo, porque de verdad, para poder ser transformado, se necesita que haya muerte también, hacer morir, sacar de todos los principios, toda la manera que se nos enseñó. Luego dice fornicación, todo eso sacar, hacer morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el siguiente versículo: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En pocas palabras, nos conviene obedecer esto, ¿verdad? Hacer morir todas estas obras, quitarlas de nuestra vida, porque son cosas por las cuales la ira de Dios viene. Al ser transformados, mire cómo nosotros debemos vivir. Vamos al versículo 12, Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Fíjese, ahorita hablaba de la impiedad. Lo contrario de la impiedad es esto: la entrañable misericordia, ¿verdad? Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Tener misericordia con todas nuestras fuerzas. La palabra entrañable viene de entrañas, desde nuestras entrañas, desde ahí, que haya misericordia con todo, así. Te perdono, te amo. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. Que haya perdón, misericordia, humildad, benignidad. Y a veces que decimos es difícil soportar, Muchas esposas dicen: casi no soporto a mi marido, es muy latoso. Pero aquí nos manda, ¿no? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo nos perdonó, así hacerlo. Y mire el versículo 16 también, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Llenarse de la palabra para poder enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría.
enseñándose, exhortándose unos a otros, padres a los hijos, etcétera. Todos poder enseñar, exhortar. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional este versículo 16, Qué bonito lo dice. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Fíjese qué hermoso dice, ¿verdad? Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. La misma sabiduría de la palabra, porque la palabra dice: no seas sabio en tu propia opinión. Que cualquiera puede decir: no, mira, yo te doy un buen consejo y esto, pero ¿será buen consejo? Acepta un buen consejo de alguien que tenga la palabra de Dios solamente. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Bueno, quiero terminar en un versículo, 2 Corintios 4:16. Ya está haciendo calor. 2 Corintios 4:16 nos dice de esta manera: por tanto, no desmayamos, no nos cansemos. Sí parecerá difícil muchas veces cuando queremos cambiar, cuando queremos transformar nuestra vida obedeciendo la palabra de Dios. No es tan fácil que digamos, cuesta. Y es un proceso largo. Pero no desmayamos, no te canses, hermano. Dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No te preocupes si tu apariencia va cambiando, si salen por ahí algunas arruguitas y el cabello negro o rubio en muchas de las hermanas, ¿verdad? De repente se pone blanco y pues se nos empiezan a caer los dientes luego también. ¿Quién sabe por qué? Y se va desgastando, dice, el hombre exterior, pero lo importante es que el hombre interior se vaya renovando, transformando día tras día. Así debe de ser, día tras día, para que cuando Cristo venga, porque va a venir, va a venir por su iglesia, por aquellos que siguieron su palabra, pues ya nos encuentre renovados, transformados y fortalecidos. Amén. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Es muy clara y nos enseña que debemos de hacer cambios en nuestra vida. Como pudimos ver, Señor, no te agrada a ti de la manera como fuimos enseñados por el mundo, por los principios de esta vida, sino que tú nos has dejado tu palabra para que vivamos conforme a tu voluntad, en amor y en misericordia, y bendiciendo, perdonándonos unos a otros, Señor. Ayúdanos, por lo tanto, a tener este proceso de transformación, que vayamos creciendo, que vayamos cambiando, que vayamos siendo nuevas personas como a ti te agrada, Señor. Gracias porque tú ya lo hiciste todo, Señor. Solamente nos pides algo: ya no ser iguales, parecernos a tu Hijo. Que no es fácil, pero que vayamos día tras día en esta transformación. Te damos gracias y ayuda, fortalece a tu iglesia, Señor, a seguir adelante. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.